Esta noche nos acompaña el señor Ricardo González, profesor de Historia, especialista en Gestión y Conducción Directiva, técnico superior en Ciencias Políticas, docente titular, autor del video Puerto Gaboto, ante la realidad y la historia en 1994, presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Puerto Gaboto en 1996. Bueno, muy buenas tardes, ya me han presentado, yo soy Ricardo González, vengo de 200 kilómetros hacia la costa, o sea, bien desde el Paraná, desde donde se junta el Carcarañá con el río Coronda, desde Puerto Gaboto. Iba a empezar a hablar de Puerto Gaboto, pero voy a aprovechar este desarrollo que hizo la compañera. La verdad que me pareció fabuloso que tengamos un trabajo hecho así sobre los pueblos de las diferentes regiones. Y quería decir esto porque ella hablaba de la historia chica. Y para entender la historia chica muchas veces es necesario entender un poco la historia grande. Y la otra vez lo hablábamos y a nosotros nos ha tocado, hasta como profesor de historia, que en la escuela secundaria, lo que la hemos hecho y demás, no nos han enseñado historia de Santa Fe. Entonces el gran problema es, por ejemplo, cuál es el telón de fondo de todo lo que ella contó. Porque está bárbaro lo que es los quirquinchos, todos estos precursores, pioneros, algunos hicieron su negocio también, pero se da dentro de un marco nacional y un marco provincial. Porque esto no es que a alguien se le ocurrió y dijeron, mira, vamos a los quirquinchos y vamos a fundar un pueblo. No, acá hay toda una política detrás desarrollada para que esto se pueda producir. Y por ejemplo, un punto de inflexión en la provincia de Santa Fe el año 1865. Y nadie sabe que en ese momento deja de ser gobernador un patricio de la ciudad de Santa Fe como era José María Cullen y asume como gobernador un rosarino, que es Nicasio Oroño. Eso no es menor, porque eso generó un problema político muy grande en la provincia de Santa Fe, porque la volvió a dividir a la provincia entre Santa Fe y Rosario. Porque pensemos que si bien se va a dar todo un desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo con la colonización del oeste santafesino, las primeras poblaciones están sobre la costa. Muy bien dijo Luciana recién de que las autopistas que habían eran los ríos. Porque ¿por dónde llegaba la gente? ¿Por dónde llegaron los inmigrantes o alemanes, suizos, franceses que venían? No llegaron en avión, llegaron en los barcos a Buenos Aires, llegaron en los barcos a Rosario. Y en ese momento en Rosario había dos puertos más, Puerto Piedras, que era Villa Constitución, y también el Muelle del Escocés en Puerto General San Martín. Y un poquito más allá estaba Puerto Gaboto y un poquito más allá Coronda. Y después llegábamos a Santa Fe. Entonces, esa era la carretera fluvial, el tránsito. Después sí salían en carretas para este lado, para la zona del oeste, o a caballo, quien no a pie. También. ¿Yo por qué lo quiero decir a esto? Porque ella también habló del alambrado. Y ustedes saben que, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, durante todo lo que fue el siglo XVIII, estamos hablando entre 1700 y 1800, es la base de la economía, es la ganadería. Fundamentalmente la ganadería y el ganado cimarrón, que se criaba suelto y salvaje en toda esta zona. ¿Y dónde iba a parar ese ganado cimarrón? En primera instancia los arrinconaban, por eso llamaban los rincones. Entonces tenía el rincón de San Lorenzo, tenía el rincón contra el río, porque no había alambrado. Entonces, ¿cómo detenía las haciendas? Con los ríos que hacían de límites naturales. Pero hasta 1877, 1878, recién la provincia de Santa Fe se empieza a construir los primeros alambrados, que hablaba recién ella. O sea, la provincia de Santa Fe es la segunda, es primero Buenos Aires y después la provincia de Santa Fe la que incorpora el alambrado. Y en 1880 ya no alcanzó más con el tema del alambrado, sino que sale la ley de escrituración, que yo le contaba recién a ella, porque acá aparece la primera escritura en 1882, el proceso. Bien, ¿por qué? Porque la ley de mensuras en la provincia de Santa Fe es de 1880. Entonces es a partir de ahí donde hay una política de parte del Estado provincial, de empezar a legislar y a meterse sobre cómo se hace la apropiación y la propiedad de la tierra a partir de que haya un registro en el superior gobierno de la provincia.
Entonces no es casualidad que la Cámara de Diputados en ese momento le sacó una ley de mensuras de estas tierras que antes no las tenían. Bien, estos datos yo los voy pasando porque son sumamente interesantes. El tema del ferrocarril también es importante tenerlo en cuenta, porque acá vamos a tener dos etapas del ferrocarril en la provincia de Santa Fe. Una va a ser la primera etapa donde es el Estado provincial el que financia el tendido del ferrocarril. Entonces, la política de los trenes fue unir colonias. Entonces los trenes salían hacia el oeste. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque se dio todo un proceso de inmigración, y ese proceso de inmigración estaba orientado a la explotación de los recursos naturales, formar las colonias, hacer la materia prima, llevarla a los barcos y llevarla a Europa. Ese proceso agroexportador que nosotros teníamos es el telón de fondo de todo lo que ella cuenta. Porque esos alemanes que vinieron acá, vinieron a hacer la colonia, pero por una razón muy específica, no vinieron a poblar solamente, vinieron a producir, vinieron a trabajar la tierra. Y entonces a partir de ahí tratar de tener el contacto directo con el ramal más importante, que era el ramal que establecieron entre Santa Fe y Rosario, el ramal portuario, pero también el de Rosario-Córdoba, que es el del central argentino. ¿Por qué? Porque es la forma que se va a interconectar ese modelo agroexportador de extracción de materia prima y sacarla por el puerto de Buenos Aires y el puerto de Rosario. En ese marco general es que aparecen dos gobernadores importantes. Ya dije uno, Nicasio Oroño, y el otro es Mariano Cabal. Y ahora yo la escuchaba recién a Luciana antes de la locución y me decía que bisabuelo o abuelo de ella había intentado poner un saladero en San Nicolás. No, de Rosón. Ah, bueno, que intentó poner y que fracasó. Bueno, yo le voy a decir la razón por la cual fracasó. A ver, acá en la provincia de Santa Fe en ese momento si hubo, como siempre, si no era amigo del gobernador no te aprobaban absolutamente nada. Y el saladero del sur de la provincia era el saladero de Nicasio Oroño, de Rosario. Por eso ustedes van a encontrar en los planos de Rosario, saladero Rosario. Y el del norte era saladero Cabal, de Mariano Cabal. Por lo tanto, todo lo que había ahí, es más, hay una población, saladero Cabal en el norte. ¿Por qué? Porque todo lo que tuviera que ver con el negocio de los cueros y la carne salada pasaba por ellos. Todo el que quiera instalarse ahí tenía que arreglar con ellos. Si no arreglaba te ibas a fundir. Nosotros estamos viendo esta etapa entre los saladeros en la provincia de Santa Fe se van a dar entre 1860 y 1900, hasta que aparecen los buques, por supuesto, de enfriado. ¿Por qué? Porque el tasajo y todo lo que es el charqui salía de los puertos de Rosario, sobre todo el puerto de Rosario, iba directamente a Cuba y a Brasil porque le daban de comer a los negros esclavos la carne salada. Hacia allá iba la exportación. Y la otra parte de cuero iba hacia Europa, fundamentalmente para el tema de botas y la parte de todo lo que tenía que ver con curtiembres. Pero esas cosas yo lo quería decir para que nosotros entendamos que este proceso que se da en los Quirquinchos se da en muchísimos otros pueblos de la región más adentro de la Pampa santafesina, tiene que ver con esa política de fomento a la inmigración, el armado de colonia, el Estado provincial fomentando principalmente la actividad privada en la primera colonización, la primera etapa de la colonización, y también inicia a partir de 1856 todo lo que va a ser el proceso de tendido de líneas férreas, que después ya la segunda parte, 1880 en adelante, se va a dar una privatización de los ferrocarriles, de alguna manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la compañía francesa es la que se hace cargo, la Fibeville, que se hace cargo del tendido de rieles, y ya la lógica es distinta, ya no es unir colonias, sino es sacar lo más rápido posible la producción por el puerto. Entonces ya cambia la dinámica también de los ferrocarriles. Entonces, esas son las aclaraciones que yo quería hacerle para marcar el telón de fondo de todo esto. Me parece una investigación fabulosa y si se puede profundizar con la gente del lugar mejor, porque me parece que es enriquecedora poder compartir estos momentos, ¿no? Y que cada uno sume sus experiencias. Pero detrás de siempre de ese telón, y también yo escuché algo que quería hacer una aclaración. Entre 1865 y 1870 se produce la Guerra del Paraguay. Y acá yo veía que se le había dado tierras en la zona de los Quirquinchos a soldados de la Guerra del Paraguay. Y esto es sumamente interesante, porque nadie quería ir a pelear al Paraguay.
Es decir, la guerra de la Triple Alianza, como se llamó, que fue el gobierno de Mitre, lo que es Uruguay y lo que es Brasil, aliado al imperialismo británico, avanza y destruye prácticamente el Paraguay. Es interesante ver lo que es la guerra del Paraguay porque fue una masacre que nosotros los argentinos tendremos que avergonzarnos de esa guerra del Paraguay. Porque destruimos a un país hermano tratando de aliarnos a los intereses de los ingleses y de los portugueses, fundamentalmente brasileños, ¿no? Y destruimos lo que fue la sociedad paraguaya, la diezmamos, por eso los paraguayos no nos quieren, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros los diezmamos. Terminó el Paraguay peleando con chicos y mujeres en la última batalla. Y nosotros, vuelvo a repetir, aliado al imperialismo británico, por razones económicas, que en ese momento estaba Mitre y Sarmiento de presidente de la República, y acá nosotros, recién yo les decía, tuvimos a Mariano Cabal, tuvimos en ese momento también a Caferata, también son gobernadores de nuestra provincia que estaban aliados al poder central. Nosotros también fuimos parte de esto. Y como la gente no quería pelear, entonces algo había que darle. Y entonces el soldado que iba a pelear se le daba tierras en la provincia de Santa Fe. ¿Dónde se le daba tierra? Donde hubiera, en algún lugar, lo más lejos posible de las ciudades centrales, ¿no? Entonces, donde había, y ustedes recordarán porque esta es zona del siglo XVIII, mitad del siglo XVIII, todavía esta zona es frontera. Porque acá tenemos todos los malones todavía que nos vienen llegando desde el sur y desde la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, esta es zona de frontera. Acá por eso vienen los pioneros. Sí. Algo que justamente lo que mencionaba antes, que es lo que estás diciendo vos, esto era el camino del medio. ¿Qué significa el camino del medio? Es el camino que la gente no iba ni más allá por la línea de los Fortines, la selva de Melicué, porque se lo comían los indios, pero tampoco iban por los caminos más civilizados cerca del Paraná, porque les cobraban peaje. Entonces este venía a ser el camino de los tránsfugas. Cuando tienen que hacer las rutas, eligen esa, porque la gente no era tonta. Para andar caminando a caballo en sulky o con una carreta, sabían elegir el mejor lugar por donde ir. Por lo tanto, la ruta 93 y el ferrocarril se trazaron por el camino, o sea, por el camino de los contrabandistas, en una palabra. Ahí está. Bueno, un poco esas las aclaraciones que yo quería hacer sobre lo que había escuchado. No vine preparado para hablar de los quirquinchos, porque la verdad que me declaro en ese sentido que no sé. Pero a partir de la exposición quería aprovechar y tirar algunas líneas de ese telón de fondo de la historia nacional, de la historia provincial, que nos ayudan a completar todo el panorama de que Luciana habló muy bien. Yo ahora les voy a contar rápidamente de dónde vengo, pero para contarlo lo mejor es verlo, ¿sí? Entonces les voy a pasar unas imágenes de dónde vengo que tienen que ver con, recuerdan ustedes, el primer pueblo argentino. Puerto Gaboto cumplió este año 490 años. Estamos entrando en la última década hacia el quinto centenario. Es la población más antigua del Río de la Plata. Es decir, eso incluye Uruguay, incluye parte de Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, es decir, Puerto Gaboto 1527-2017 y 490 años de historia. Ahí está. Bueno, eso es Puerto Gaboto, desde el aire. Una población del departamento San Jerónimo, y ustedes van a ver ahí con la música que usted quiera. Y ustedes van a ver ahí una población de hoy de 3.400 habitantes aproximadamente y enmarcada por los ríos Coronda hacia mi derecha, y en el fondo ustedes van a ver un hilo azul, ahí ese es el río Carcarañá, ¿sí? Que nace en la unión del río Tercero y llega, atraviesa toda la provincia de Santa Fe y desemboca en Puerto Gaboto. Por lo tanto, ese es un rincón, a eso se le llama un rincón, un lugar enmarcado por dos ríos, ¿sí? Ahí vamos a ver las tonalidades de los colores para que vean bien la diferencia de los ríos. Un río que viene de montaña y un río que es prácticamente como el Paraná, con los riachos que llegan. Fíjense los colores marrones que son por el sedimento que trae el Paraná y los riachos que vienen desde ahí. Y el otro más oscuro que es el Carcarañá, ¿sí? El río Carcarañá que viene más oscuro con una tonalidad distinta del agua. Es interesante poder verlo a eso porque es un fenómeno que es bien visible desde el aire.
Bueno, ahí vamos a tener una postal de Gaboto del año 60, de 1960. El rancho de paja contra el río, ¿no? Siga. Vamos pasando la fauna. Ya sabemos que estando en la costa, principalmente la naturaleza es la isla. Y entonces ahí tenemos camalotes, nutrias, que son la naturaleza viva de Puerto Gaboto. Sí, seguimos. Esto fue emblemático. Ese Gaboto fue un depósito de arena. ¿Por qué lo traigo a colación? Además de ser emblemático en Gaboto, porque es una de las pocas producciones que se perdieron. Está la arenera todavía. Todo lo que fueron las rutas que se construyeron a partir de este banco de arena que se sacaba de las islas y se depositaba en Puerto Gaboto. Era una montaña que existió por muchos años hasta aproximadamente los años 95-96. Seguimos con lo que es el Irupé, lo que es la flora de nuestro paisaje isleño. Seguimos. Ahí tenemos la desembocadura del río Carcarañá en el Coronda. Esta es lo que se llama la playa del Fuerte. Hoy es un lugar muy turístico. Los que han andado por Gaboto van directamente ahí, ¿no? A pararse la cruz del navegante y a ver esa imagen. Ahí tenemos, este es el Carcarañá, el Coronda sobre el Carcarañá. Gaboto hoy tiene un 40% de su población vive la caza y la pesca en forma directa. ¿Sí? Es una población netamente pesquera, con todo lo que eso significa y con todo lo que eso entraña. Ahí seguimos con paisajes de isla. Esto está enfrente de Gaboto, es decir, cruza la isla y ahí te encontrás con estos albardones y estas lagunas con los irupés. Bien, y ahí está la otra, la riqueza de Gaboto, los surubíes que... esta es una foto sacada del año 97. Miren los tamaños de los surubíes que se sacaban en ese momento en Gaboto. Tiene una parte también de campo, aparte de la costa, tiene una parte de campo. Ahí sí, fíjense. Esta foto de 1920 es la época en que no había motor. Y fíjense que las canoas tienen para poner la vela, porque es uno de los pocos lugares donde se navegaba a vela. Cuando hicimos hace 10 años atrás una investigación, nos dimos cuenta de que se perdió la navegación a vela dentro de los ríos. Solamente se utilizaba en el mar y había que ser muy práctico para poder navegar en una canoa a vela dentro de los riachos del delta del Paraná. Sí. Bueno, esto es parte de lo que fue Gaboto a fines del siglo XIX y principio del siglo XX. Mientras ustedes se estaban instalando acá, en los Quilquinchos, en Gaboto, nosotros teníamos puerto ultramarino. O sea, todo lo que se producía acá lo sacaban por Gaboto y es ahí donde se instalan grandes familias de acopiadores de cereales y que le compraban todas las colonias. Es decir, todo el colono iba con las carretas a los acopios de Gaboto y por el puerto salían. Por lo tanto, Gaboto es un emporio y de desarrollo comercial fundamentalmente. Y esta casa está así como usted la ve, está hoy mantenida y es una casa de 1897. También, esto también, este ya no se pudo mantener de la misma manera que el anterior, pero acá vamos a ver casas de gente con mucho dinero de Gaboto en esa época. Hoy ya esas familias no existen más. Solamente quedaron estos resabios que uno puede ver en Gaboto y dice, ¿qué pasó? En algún momento hubo un pasado glorioso. Bueno, sí, fue esta época donde ustedes están naciendo también en los Quilquinchos. Ahora eso pueden compararlo con los Quilquinchos. En los Quilquinchos, los edificios viejos, por ejemplo el de Graci, que está tan bien mantenido, bueno, mi casa, que es una de las más viejas, son de ladrillo visto, no se revocaban. Esas casas ya están demostrando que había mayor poder adquisitivo, había más plata, decían construcciones de mejor calidad. Además lo interesante es que tiene toda una arquitectura y un trabajo europeo, fundamentalmente. Es decir, no solamente español, sino tiene mucho de italiano las construcciones de esa época. Es más, ustedes las van a ver, ahora pasamos. Bueno, esta fue una vivienda que fue la primera escuela en Gaboto,
que ella ahora está, digamos, se destruyó. Pero la traje como foto porque eran las casas que tenían los patios internos. Las casas grandes con patios internos, ¿no? Sí. Bueno, este fue una de las familias tradicionales de Gaboto, la familia Caballero, donde funcionó por mucho tiempo lo que es en el frente de la comisaría, a un costado el juzgado de paz y del otro lado la comuna. Es decir, fue centro cívico y era la casa de una familia. O sea, ¿se imaginan cuando esa familia estaba constituida en ese momento? Debe haber sido una especie de palacio esto, porque tenía los mármoles, tiene los leones afuera. Hoy la están reconstruyendo. Sí. También esta es una de la familia Zavala, y este Zavala es con B corta, claro, porque es de los Zavalia. Los Zavala, con B corta, son los Zavalla, como el pueblo. Y vienen de la ciudad de Santa Fe, es una de las familias tradicionales de Santa Fe. ¿Qué pasaba? Cuando las familias crecían, lo que hacían era darle mercedes de tierra. ¿Qué eran mercedes de tierra? Le daban propiedad a los hijos para que se desarrollaran con una estancia. Y por eso ustedes van a encontrar familias Zavalas en Santa Fe, van a encontrar en Coronda, en Barrancas, en Monje y en Gaboto. Es decir, hasta ahí llegaban. ¿Por qué? Porque la familia se agrandaba y se le iba dando territorios para que lo fueran ocupando. Esto estamos hablando. Bruno Zavala, imagínense que el primer teniente gobernador de la provincia de Santa Fe que llega, 1816. Así que desde ahí adelante contamos Zavala en la provincia de Santa Fe, desde que declaramos la independencia en Tucumán. Bueno, esa es una foto totalmente histórica. Ese es un barco a vapor de 1905 en el puerto de Gaboto. Hoy no existe el puerto, ¿eh? Hoy ustedes van y no se encuentran, no hay puerto en Gaboto. Pero esto es una foto histórica que es de 1905 y después, ahí ustedes van a encontrar, fue publicado en 1920. Pero es de 1905. Digamos, este diario era el diario El Orden de Santa Fe. Y entonces la publicó en el 20, pero es de 1905, solo tenemos la foto original de esa. El dato no menor es que en 1905, ¿por qué lo traemos a colación? Porque en 1905 Gaboto fue la terminal de la Forestal. En 1905 se produce una gran inundación en la provincia de Santa Fe. Y el puerto que tenía la Forestal era el puerto de Colastiné, a la salida de Santa Fe. Pero si ustedes van a Colastiné se van a encontrar que las vías que llegaban hasta ese puerto estaban en tierras bajas, por lo tanto cada vez que subía el río las inundaba. 1905, 1937, 1966 y 1983 fueron las inundaciones más grandes que tuvo el río Paraná, las crecidas más grandes. En 1905 se llevó todo lo que fue parte del puerto de Colastiné. Entonces la Forestal tenía que buscar un puerto alternativo para sacar. No lo pudo hacer en Coronda. ¿Por qué? Porque no le daba la profundidad del río. Entonces trasladaron todo a Gaboto. La Forestal y Dreyfus, la compañía Dreyfus, son los dos que sacan su producción por Gaboto. Ahí están todavía lo que ha quedado, los postes del muelle digamos, principal en Puerto Gaboto, que denota la existencia, ¿no? Seguimos. Bueno, ahí estábamos hablando del ferrocarril. Esta foto de 1916 y es el tren que unía Gaboto con Maciel. Hoy no hay tampoco tren, hoy no hay vías, pero esta es una reliquia porque todavía es lo mismo que le pasará a ustedes. Los chicos por ahí no pueden entender que lo que hoy no existe alguna vez existió. Entonces, bueno, en Gaboto no pueden entender de que hubo un puerto, no pueden entender de que hubo un tren. Entonces hay que mostrarles esas fotos, porque eso es parte de nuestra identidad, como es parte de la identidad de ustedes, todo lo que contó Luciana hoy. Sí. Ahí está, el tren de carga llegando al puerto y el barco esperando para cargar. ¿Sí? Esto sí ya es 1924-1925. La fotografía aérea de Gaboto, de Puerto Gaboto, y nosotros que somos parte del Centro de Estudio Histórico. Entonces, Abuelo de Pájaro, la idea era contarles rápidamente de dónde vengo, Y en 3 palabras les voy a decir lo de por qué somos el primer pueblo argentino. Ayer, estando de local, uno se agranda mucho más. Los que me escuchaban ayer, les pedí que cuando salieran, por favor, besaran el suelo, porque estaban en la cuna de la argentinidad, les dije yo ayer. Pavada de cosas, le dije, no. ¿Por qué? Porque la cuna de la argentinidad, el Fuerte Santi Espíritu, se funda en 1527, es como les dije, el primer pueblo argentino. ¿Y por qué el primer pueblo argentino?
porque ahí se dan las primeras condiciones que van a ser las características después de todos nosotros. Entonces, ¿cuáles son esas? Se dieron los primeros mestizajes. Ahí se mezcló la sangre europea con los pueblos originarios. ¿Quiénes eran los pueblos originarios? Timbúes, corondas, chanay, caracará y guaraníes que vivían ahí. ¿Quién eran los de la expedición de Sebastián Gaboto? ¿Todos españoles? No. Sebastián Gaboto le contaba ayer a Claudia mientras departíamos ahí en Gaboto, de que él es hijo de John Cabot, el descubridor de los Estados Unidos, de Terranova. El padre de él es el que descubrió Estados Unidos. Y él es Sebastián Cabot, por lo tanto él se crió en Bristol, pero es veneciano. Y después tuvo el servicio de España. ¿Esto qué significa? Que con él vinieron de distintas nacionalidades. En el libro mío yo pude encontrar en el archivo de Indias los 210 tripulantes de Gaboto. Todos anotados. Se hizo, antes de salir había que decir quiénes son los que venían. Y ahí están las nacionalidades. Entonces, como él no era español y sí tenía mucho contacto con Venecia, es veneciano de formación, la mamá de él era veneciana, ¿qué es lo que él hizo? Reclutó entre los mejores marineros del mundo. Y los mejores marineros del mundo no eran los españoles. Ahí había portugueses, ahí había venecianos, ahí había napolitanos, había griegos que estuvieron en el Fort Santi Espíritu. Por lo tanto, la mezcla que se hizo en Puerto Gaboto es de un cosmopolitismo muy importante. Diferentes etnias, culturas europeas con diferentes etnias y culturas americanas. Entonces, ahí tenemos la primera raíz, el mestizaje. Pero en el Fort Santi Espíritu se dio todos los viernes la primera misa. Todos los viernes la primera misa se daba a la mañana y después a la noche. El padre era Francisco García, un portugués, y eso está documentado de que 2 veces los viernes daba misa, a la mañana y a la noche. Por lo tanto, Gaboto tuvo el primer oratorio estable del Río de la Plata. La primera iglesia cristiana estuvo ahí. Entonces decimos, mestizaje, gen argentino. La religión católica cristiana en el Río de la Plata, el primer oratorio. Se sembró por primera vez trigo en Argentina. ¿Dónde? En el Fort Santi Espíritu. Por lo tanto, desde el punto de vista productivo, Gaboto fue el primer lugar donde se dio la siembra y cosecha del trigo en el Río de la Plata. Ahí se hicieron los primeros barcos que van a surcar el Río de la Plata, construidos acá. El río Paraná, construido acá. ¿Por qué? Porque los barcos grandes que vinieron ellos no podían navegar por los riachos. Entonces hubo que construir bergantines acá. Por lo tanto, el primer astillero en Argentina estuvo en el Fort Santi Espíritu. Pero no solamente eso. En Gaboto se va a dar, en el Fort Santi Espíritu, el primer juicio y el primer ajusticiado. ¿Sí? Martín Vizcaíno fue el ajusticiado porque se robó calabazas y una india. Lo condenan a muerte. ¿Quién lo condena? El alguacil Ponce. Esto está documentado en el archivo de Indias, no es que Ricardo lo está inventando. Lo pueden encontrar en el archivo de Indias. Está cuando llegaron allá, le tuvieron que hacer el juicio a Gaboto porque había desobedecido la orden de ir a otro lugar y vino acá. Bueno, cuando volvió, le hicieron el juicio. Y entonces tuvieron que declarar. Y declararon todo lo que pasó. Y entre lo que pasó, declararon eso. De que hubo un juicio y que Martín Vizcaíno de apellido, pero acuérdense que en esa época los nombres tenían que ver muchas veces con el lugar donde venían. Entonces ahí sabemos que Martín Vizcaíno era de Vizcaya, era vasco. Era Martín, un vasco, Vizcaíno que venía de Vizcaya. Así se lo asentó, no porque tuviera apellido. Entonces, así trascienden muchos de estos personajes de la historia. Entonces, juicio, por lo tanto tenemos justicia y tenemos poder de policía porque fueron y lo agarraron. ¿Sí? Tenemos, dijimos, mestizaje, religión católica, cristiana, tenemos la primera siembra y cosecha de trigo y tenemos, como dijimos recién, el poder de policía y la justicia. Por lo tanto, yo quiero decirles que orgullosamente vengo desde ese lugar que decimos nosotros, es la génesis de la Argentina que por supuesto se nutrió de esos primeros inmigrantes, porque esos que llegaron acá, para algunos son conquistadores, para otros serán traidores de cultura,
pero para nosotros también fueron, porque estuvieron 2 años y medio, inmigrantes en nuestro territorio. Por lo tanto, también podemos hablar de la inmigración europea. El primer inmigrante que llega a nuestro país a quedarse y a poblar fue la expedición de Sebastián Gaboto. Orgullosamente vengo de ahí. Yo les agradezco muchísimo lo que ustedes me han escuchado con todo respeto. Les quería traer un poco esta la historia. Nosotros tenemos 490 años de historia compartida, de historia que va a la par de todo el desarrollo de la historia argentina, porque ahí en ese libro ustedes van a poder encontrar desde los pueblos originarios hasta la actualidad cómo cada cosa fue atravesando la historia de nuestro pueblo. Entonces, yo no me resta más que agradecerles el tiempo que le han destinado. Me pone muy contento como apasionado de la historia que haya gente que un martes a las 9 de la noche se sienten a escuchar a alguien que viene a hablar de historia. Así que muchas gracias por el tiempo. Por una coalición de pueblos originarios, o sea, por los indios, lo queman el 10 de septiembre de 1529. 823 días duró la existencia del Fuerza Antiespíritu. Fundado, repetilo. El 9 de junio de 1527. 1527. A ver, muchos preguntan eso, ¿qué pasó después de 1529? Hay una investigación acá muy interesante que la pudimos recolectar al archivo de Indias, que tiene que ver con todo el juicio a Gaboto. En el día de hoy, bueno, le pasaba a Claudia, ayer nosotros hicimos la charla esta sobre el Fuerza Antiespíritu y demás, sobre la historia de Gaboto, y esta mañana yo subí temprano en el Facebook las fotos, y me contestó un historiador brasilero, que es Christopher Cellar. Él es de Itamaracá, Vila Bela, en Pernambuco, en el nordeste de Brasil. Viene allá. Y con él tenemos algún tipo de vinculación, porque todas las expediciones que salían de España y de Europa, fundamentalmente, piensen ustedes que eran a vela. Por lo tanto, los tipos manejaban muy bien lo que eran los vientos y las corrientes marinas. Porque no es lo mismo tener un motor fuera de borda que tener que venir con el viento. Porque vos tenés que esperar que el viento sople a favor tuyo, porque si no, te sopla en contra, va para el otro lado. Entonces, los navegantes de esa época salían, si ustedes ubican el mapa mundi, salían desde España. Gaboto salió de Sanlúcar de Barrameda, no del puerto de Palos como la carabela de Colón, Sanlúcar de Barrameda, que está un poco más al sur. De ahí bajaban casi a la altura de África y cruzaban el océano, porque llegaban hasta las Canarias, donde se abastecían de agua potable, y después cruzaban. Las corrientes marinas y los vientos de la primera parte del año, por eso los tipos salían siempre en abril. De allá, si ustedes ven las expediciones, todas las expediciones españolas y portuguesas salían en abril. Entre marzo y abril salían todas las expediciones porque los vientos eran favorables. Porque después de junio cambiaba el viento y entonces te ibas para el otro lado. Claro, entonces había que conocer muy bien la mecánica del viento. Pero entre las corrientes marinas y los vientos terminaban en Pernambuco. Y cuando cruzaban caían siempre ahí. Los portugueses fueron los primeros que se avivaron de eso. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron una factoría, una colonia portuguesa ahí, y entonces le compraban y le vendían las expediciones que llegaban. Entonces, es ahí, por eso Itamaracá es tan importante. Claro, porque los portugueses, recordemos que Colón es de 1492. Pero ya en 1497 ya tenemos portugueses en Brasil. Porque cuando los portugueses avivaron que con los españoles llegaron, hicieron la misma ruta. Y después por eso tenemos el problema con el Tratado de Tordesillas para ver quién le correspondía a la división del mundo. Pero ellos vinieron y se instalaron. Hicieron una factoría que es una colonia comercial, no una colonia para habitar, poblar, sino una colonia comercial. Entonces ellos comerciaban con todos. Y por eso los tripulantes de la expedición de Solís, que viene antes que Gaboto, que viene en 1516 y descubren el Río de la Plata, cuando se van, ustedes recuerdan que a Solís lo matan los indios. Y según la leyenda se lo comen. Se lo comen. Y que se salvó uno, un grumete que se bajó con él, que es un tal Francisco del Puerto. ¿Sí? Entonces salvó un momento. Que los indios no lo quisieron matar porque era muy joven. ¿Y ustedes saben quién lo encontró ese grumete? A Francisco del Puerto.
Sebastián Gaboto 10 años después, que es el que lo trae al río Carcarañá. Lo encuentra en la isla de los Patos. Yo le contaba ayer, la isla de los Patos, por mucho tiempo se llamó, antes la expedición de Gaboto se llamó la isla de los Patos y ahora es Santa Catarina, o Santa Catalina, el estado de Santa Catalina, ahí Florianópolis, en Brasil. Bueno, esa se llamaba Isla de los Patos. Después de Gaboto se llama Isla Santa Catalina. ¿Por qué Isla Santa Catalina? Porque tiene vinculación con la madre de Sebastián Gaboto. Sebastián Gaboto le pone el nombre Santa Catalina. Es más, ustedes dirán, ¿cómo hace para ponérselo? Porque Sebastián Gaboto cuando fue acá hizo el primer mapa mundi. El primer planiferio es de 1544, no es el Mercator que enseñamos nosotros. Es el de Sebastián Gaboto. 1544. Lo vendió, por supuesto, porque de eso vivía. No era cartógrafo, pero tenía todo un relevamiento hecho sobre esta parte del Nuevo Mundo que los otros no tenían. Entonces, ¿qué hizo? Lo hizo al plano, le puso los nombres que a él le parecían, y entonces la isla de los Patos llamó Santa Catalina. Y al río de Solís le llamó Río de la Plata. Así nacen estos nombres. Por eso la importancia. Y cuando a mí me preguntaban, dice, ¿cómo Sebastián Gaboto sabía que tenía que venir al Carcarañá? ¿Por qué tenía que venir ahí? Sabía que había un río. Porque se encontró con este chico, que ya era un hombre. En 1516, cuando viene Solís, tenía 13 años. En 1527, cuando lo encuentra en Gaboto, ya era un muchacho de más edad. Y había vivido casi una década entre los pueblos originarios acá. Por lo tanto, el tipo conocía la isla. Y él le dijo muy claro, para llegar a las sierras, tenés que ir al Carcarañá. Porque él sabía, perfectamente sabía, que por las noticias que tenía de los indios, que las sierras estaban hacia el oeste. Y que el río Carcarañá bajaba de la sierra. Y no estaba equivocado. Si este río viene de la sierra de Córdoba. Entonces conocía la geografía, porque había estado 10 años entre los indios criándose acá. Ese es un personaje fundamental, Francisco del Puerto. ¿Dónde lo encontró? Lo encuentra en la isla de los Patos. Ahí en lo que sería Florianópolis. ¿Por qué? Porque él junto con otros sobrevivientes que quedan de la expedición Solís, porque algunos no se quisieron volver, otros se volvieron y algunos no se quisieron volver y se quedaron en la isla de los Patos. Este lo agarran los indios, vive con los indios un tiempo y después se vuelve con los cristianos que había en Santa Catalina. Cuando Gaboto viene de Pernambuco para en Santa Catalina, se encuentra con estos náufragos que inmediatamente le cuentan cómo viene la historia. Los charrúas serían los que los comieron a Solís. Claro, exactamente. A Solís es de la banda oriental, digámoslo. Bueno, en Uruguay dicen que hay un asentamiento anterior a Santi Espíritu. Bueno, sí, es más. Que no duró. Claro, cuando llega Sebastián Gaboto para sobre el río Uruguay y aproximadamente 1 kilómetro adentro del río Uruguay deja una guarnición, que es esa. San Salvador. Exactamente, San Salvador. Y lo deja Antón de Grajeda a cargo de ahí deja parte de los barcos grandes que no pueden meterse por el delta. Claro. ¿Qué pasa? Después San Salvador lo tienen que levantar. ¿Por qué? Porque se enfermaron y los traen a Santi Espíritu. Los traen a Santi Espíritu muy enfermos y corrieron lo que sería el asentamiento de San Salvador, lo corren más hacia la boca del río Uruguay porque ellos tienen problemas, digamos, de abastecimiento y problemas con los indígenas que no los dejan ir a cazar y a buscar y a reaprovisionarse. Entonces hay muchos enfermos, mueren muchos en San Salvador y los traen. Y entre esos, ¿saben quién traen? A Martín Vizcaíno, a este que yo dije recién que lo habían ahorcado, que lo terminaron matando. ¿Y por qué? Cuando le hacen el juicio a Gaboto, Gaboto cuando volvió estuvo 6 meses preso en España. Gaboto cuando vuelve está 6 meses preso. Y no solamente en España, sino lo mandan a Orán de preso. Orán sería el norte de África. Y lo salva de alguna manera el rey de España. ¿Por qué? Porque necesitaba los conocimientos que él tenía cartográficos de la zona. Entonces no podemos tener un tipo de esto tan valioso preso. Traigámoslo, perdonémoslo y ya está. Lo que sí, nunca más cobró sueldo. Eso como piloto mayor del reino nunca le dieron más del sueldo. Pero termina él teniendo una compañía naviera que recorre los mares del norte y así se pierde en 1556 hasta que muere Gaboto. Pero le hacen un juicio a Sebastián Gaboto. Es más, el juicio no se lo hace solamente la corona, porque esto muy poca gente lo sabe, yo en el libro lo pongo. Logramos ver cómo se armaron, porque fueron 4 barcos los de Gaboto. Y una parte la puso la corona, pero en esa época, imagínense ustedes que son de acá que conocen más bien el negocio del camionero. Un tipo que tiene 4 o 5 camiones,
¿qué es lo que hace? Hace fletes, ¿sí?, por todos lados y ganan el flete. En ese momento se armaban los barcos para hacer fletes, porque lo que iban a buscar, y lo que tenía que hacer Sebastián Gaboto, que es lo que firma, el contrato que firma, es pasar por el Estrecho de Magallanes, ir a lo que era la India y China y traer, ¿saben qué?, las especies. Lo que es el comino, lo que es la pimienta, lo que es la sal. Eso es lo que tenía que traer, porque eso era muy caro, no había en Europa. Y con eso se conservaba la carne, no había heladera. Entonces eso era carísimo. Yo siempre cuento la historia esta de la sal, que es tan importante. Cuando nosotros decimos, vos trabajás y ¿qué te pagan? El salario. Ah, te pagan el salario. ¿Por qué te pagan el salario? Porque cuando se estableció el pago, antes era por sal. En un momento la sal era más cara que el oro, porque la sal permitía conservar los alimentos. Y vos podías tener mucho oro, pero si la carne estaba podrida, por más oro que tenías, no lo podías comer. Entonces, de ahí era tan importante el tema de los condimentos en Europa en ese momento. Y eso es lo que iban a buscar. Todo lo que eran las especies a lo que era China, Japón, la India. Ahí iban. Y Gaboto se queda. Y Gaboto se queda porque cuando llega a Pernambuco y después a Florianópolis, ese muchacho no te vaya tan lejos y acá está la plata. Si vos te metés por el río, acá vas a encontrar plata enseguida. Encima se lo dice Francisco del Puerto, que hacía 10 años que andaba entre los indios. ¿Qué dice él? Cambiemos de rumbo. Y no solamente dice eso, sino que tiene que desterrar a dos capitanes. Méndez y Rojas son dos capitanes de Gaboto que se oponen, y esto está, se oponen a que cambien de rumbo. ¿Saben por qué? Porque Méndez era primo del Cano, al que había que ir a buscar. Entonces no se tenía que ir a buscar a mi primo, que está varado allá en China. Y él dice, no, nosotros vamos a buscar la plata. Y dice, pero ¿y qué hacemos con el Cano? Y que se quede allá. Y entonces en ese medio que se quede allá... De la plata, ¿de qué plata referíamos? Todavía Potosí no estaba, no existía. No, Potosí ya estaba, digamos, como... ¿Está descubierto? No estaba descubierto. Lo que sí había noticias de los pueblos nómades nuestros que hacían intercambio. Y recordemos esto, que en 1525, un año antes que llegara Gaboto, hay una expedición que sale de las costas de Florianópolis, que era Alejo García. Alejo García, si ustedes lo buscan en la historia, el tipo camina desde Florianópolis hasta casi Potosí. Nada más que cuando vuelve se encuentra con los guaycurúes y lo matan. Pero el tipo venía cargado de plata. Entonces, los que se sobrevivieron lo contaban. Nosotros llegamos a un lugar donde había mucha plata. Entonces, por eso la desesperación. Y de eso el río, el nombre del río, ¿no? Claro, por eso el nombre de Argento en algún momento es Plata. Y Sebastián Gaboto dice, este es el camino hacia la plata. Nosotros tenemos que seguir este camino y ahí vamos a encontrar la plata. Porque eso es lo que le decían los que estaban acá. Y los indios mismos le decían. Por eso él intenta los dos caminos. Intenta por el río Carcarañá. Y el problema del río Carcarañá es que es un río salado. Por eso no pudieron remontarlo mucho más. Se encontraban sin agua. ¿Se sabe algo de hasta dónde llegaron? Bueno, yo contaba ayer una historia que me pasó personalmente. Bueno, ahí el amigo que es motoquero en algún momento, si anda con tiempo, vaya a hacer esta Villa Larca, cerca de Merlo. Y cuando llega a Merlo se va a encontrar con una estatua grandota de Francisco César y una placa que dice, este es el capitán Francisco César de la expedición de Gaboto que se vino caminando hasta acá. Entonces, un año y pico le llevó a Francisco César salir de Puerto Gaboto, seguir el río Carcarañá, cruzar el río de los Sauces, y ustedes van a encontrar, el río de los Sauces permite un corte que hay en las sierras grandes de Córdoba, y por ahí pasás al otro lado a Merlo, porque no podés pasar por cualquier lado, pero por ahí por el río de los Sauces podés cruzar. Y ahí del otro lado es así, Carpintería Papagayos, Villa Larca. Y entonces ahí está la estatua de Francisco César. Así que ese fue otro de los precursores, y gracias a esto la expedición de Gaboto descubre lo que es Entre Ríos, Corrientes, el Chaco, todo lo que es Santa Fe, Córdoba y parte de San Luis. Gracias, es importante. Sí. Quería preguntar si cuando mencionás que todos los juicios y declaraciones están en el archivo de Indias, ¿es en Sevilla, España o acá? No, en Sevilla. Este libro a mí me llegó desde el año 94 y lo publiqué en el 2014. O sea, desde el año 94 yo empecé a investigar la historia de la expedición de Gaboto. ¿Están digitalizados eso? Sí, vos sabés, bueno, a ver, hay partes que sí, y te sale con una leyenda que dice Archivo de Indias. Y nosotros lo que hicimos desde el Centro de Estudio Histórico es establecer contactos institucionales.
como historiadores para poder tener acceso a la documentación. Entonces, de esa manera se pudo hacer. También en un momento dado tuvimos el apoyo del presidente comunal. Entonces, ya es otro peso que la comuna sea la que se interesa por tener esos documentos. Hay parte de este libro del Archivo de Indias y hay un libro muy interesante que se llama El veneciano Sebastián Gaboto al servicio de España, que ayer yo lo decía, de José Toribio Medina. Ese está digitalizado y son 500 hojas de todo el juicio también. Y está, las 35 preguntas, eran 35 preguntas que se le hacían de cómo se perdió el Fuerza Antiespíritu, y cada uno de los sobrevivientes tuvo que responderlas. Y ahí están, fulano de tal dijo esto, Juan de Junco dijo esto, Giacomo de Griego dijo esto. Entonces está para leerlo. Por supuesto en castellano antiguo te lleva un montón de tiempo, pero es muy interesante para ir reconstruyendo todo volver desde allá. Sí. Quedó después del incendio, ¿cómo sigue Gaboto? Bien, 1929, 10 de septiembre, se quema el Fuerza Antiespíritu, ya dijimos, los indios atacaron, y acá no me quiero detener, pues yo lo tengo que contar. Si me voy de los Quiriquinchos y no cuento la leyenda de Lucía Miranda, después van a decir cómo lo va a contar. Entonces, es así. En 1612, imagínense que el fuerte se quemó en 1529. En 1612 hubo un paraguayo, Ruy Díaz de Guzmán, que escribió un poema que se llamaba La Argentina. Y ahí cuenta esta leyenda. Dice que entre la expedición de Gaboto, y esto es leyenda, esto es mito, que algo de verdad tiene y algo de invento también. Entonces, él dice que entre la expedición de Gaboto, que eran 210 tripulantes, y eso es cierto, nosotros lo tenemos corroborado, vino una mujer. Entonces ahí ya tenemos el primer mito. ¿Por qué? Porque en ese momento, yo lo pongo acá en el libro, tenemos las ordenanzas que estaba prohibido aquellas expediciones que no tenían por finalidad poblar la tierra, traer caballos y traer mujeres. ¿Por qué? Porque el caballo es una arma de guerra. Y porque las mujeres no es un desastre en los 6 meses de navegación, ¿se imaginan? Entonces era muy complicado. Entonces, si veníamos a poblar, sí, ya era otra cuestión. Pero como veníamos de paso, la idea era que Sebastián Gaboto pasaba, lo iba a buscar el cano y traía las especies, no tenía que poblar, a diferencia de Mendoza, que sí trae mujeres, Isabel de Guevara entre esas. Entonces, el dato de Lucía Miranda dice que, y acá entra la leyenda, hay 4 embarcaciones. 3 eran oficiales y una la armó Miguel de Rifos, que era un amigo de Gaboto y que de último momento juntó la plata y dice: yo también quiero ser parte del negocio. Hagamos una cosa, yo armo un barco más chiquito, de menos tonelada, pero déjenme participar. Vamos todos juntos y traemos la especie. Entonces juntó unos amigos, unos pesos, y armó una galeota. No alcanzó a ser ni carabela ni galeón, era una galeota, era un barquito más chiquito. La portuguesa le decían, porque dice que era muy rápida, pero de poco tonelaje. Entonces era como para ser parte del negocio. Era el amigo de Gaboto y poner acoplado también sería la cuestión. Entonces dicen que ahí vino Lucía Miranda. Y ahora veo este tema de Lucía Miranda. Lucía Miranda, andaluza, según lo que dicen, una muy linda mujer, bien blanca, pero de pelo muy negro, de ojos negros, ¿sí? La descripción que hace Ruy Díaz de Guzmán, y de muy buena familia. Se enamora de Sebastián Hurtado. En Gaboto hay una calle que se llama Hurtado. Sebastián Hurtado era un oficial del ejército caído en desgracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba crocante de seco, crocante, no tenía un peso. Entonces era un oficial sin plata, ella de buena posición económica, los padres nunca quisieron que estuvieran de novio. Entonces, como él la visitaba, los padres ¿qué hacen? La mandan, como se hacía en otra época, lejos, a la casa de una tía al campo, para que no se viera más con Sebastián Hurtado. Sebastián Hurtado, ¿qué es lo que hace? La visita disfrazado de cura, ¿sí? Porque en ese momento los únicos que entraban eran los confesores, ¿sí? Entonces la visita disfrazado de cura y le dice, si se casa con él, que hay una expedición, que la de Sebastián Gaboto, que en unos días sale, que si ella está dispuesta, van y se casan, y de ahí se suben al barco y se vienen, y empiezan una nueva vida
en la expedición de Gaboto. Así lo resuelven, ella se escapa, se van y se casan en la iglesia de San Lucas de Barrameda, todo esto lo que viene diciendo Rey de Guzmán. Y entonces de ahí suben al barco al cuarto barco que armó Miguel de Rifos, que según Rey de Guzmán no tuvo el control que tuvo los otros barcos oficiales, así que de contrabando metieron a una mujer. Y se vienen, llegan a Santi Espíritu, fundan el fuerte, y acá en la zona había dos caciques muy importantes, los señores del Coronda. Los señores del Coronda, Siripo y Mangoré, dos hermanos que eran los mayorales. Mangoré el mayor, Siripo el menor. Mangoré se enamora de Lucía Miranda. Ella casada con Sebastián Hurtado, y entonces comienza a llevarle todo tipo de presentes al fuerte y a visitarla todos los días. Ella, por no pasar por maleducada, lo atiende, le recibe los presentes, más se enamora del indio. Sí, más se enamora del indio. Hasta que en un momento dado le dice que él está enamorado, se declara y que se la quiere llevar con él a la tribu. Entonces ella le dice que no, lo rechaza a Mangoré. Mangoré, al sentirse herido y rechazado, lo que hace es ver el momento en que no haya tantos soldados en el fuerte, atacar el fuerte, destruirlo y llevársela por la fuerza. Esa sería la causa que da Rey de Guzmán de por qué se destruyó el fuerte. El fuerte se destruye por el amor no correspondido de Lucía Miranda al cacique principal de la región. Bien, hasta ahí estaría todo bien, de última lo quemamos y ya está, pero no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sebastián Gaboto se va hacia el norte, cierto, con Diego García de Moguer en otra expedición, quedan menos soldados, la disciplina en el fuerte se relaja, por eso ustedes van a encontrar también entre el yacimiento arqueológico que descubrieron en Puerto Gaboto, el Fuerte Santi Espíritu, lo encontraron hace unos años atrás, y entre las cosas que encontraron dados, porque en el lugar de donde se hacía la guardia, los soldados jugaban, ese lugar se llamaba la Ampolleta, en ese lugar jugaban a los dados por plata y por cuchillos. Entonces era todo un relajo de la disciplina. Dicen que una noche, un atardecer prácticamente, llega un grupo de indios, entre esos Mangoré, a traerle comida a los soldados del fuerte, lo dejan entrar, duermen esa noche ahí, y a las 3 de la mañana se levantan y abren las puertas del fuerte para que entren los otros indios que estaban afuera y atacan el fuerte. Y así se produce la traición y matan y queman el Fuerte Santi Espíritu. Prácticamente. Y ahora sigo. El problema de esto es que yo dije que había dos caciques, dos hermanos, Mangoré y Siripo. El problema es que Siripo también estaba enamorado de Lucía Miranda. Entonces en la refriega dice, no, yo ya hicimos el lío, ahora me la llevo yo. Entonces, ¿qué termina pasando? Siripo mata a Mangoré. Una muerte entre hermanos. Es decir, Siripo le pega una puñalada, lo mata a Mangoré y se lleva a Lucía Miranda. Esto sucede, prenden fuego todo, matan a los que pueden, los otros se escapan, y a los 2 días llega la expedición de Gaboto, que se entera aguas arriba que habían atacado el fuerte. Cuando llega, el primero que se baja es Sebastián Hurtado, el esposo de Lucía Miranda. Entonces empieza a buscar entre los cadáveres a su mujer y no la encuentra. Le agarra la desesperación y se mete en el monte. La va a buscar. Lo toman preso los indios y Siripo inmediatamente le da la orden de matarlo, de que lo maten. Entonces Lucía Miranda intercede por su esposo y le dice que no lo mate, se lo pide llorando, y él le dice, bueno, está bien, yo no lo mato, pero ustedes dejan de ser matrimonio, porque ella es mi mujer ahora. Entonces elegí, le dice a Sebastián Hurtado, entre las indias de la tribu, la que vos quieras, pero Lucía Miranda no, porque esa ya es prenda y botín de guerra, y ya es su mujer. Es más, la puso entre sus favoritas. Entonces Sebastián Hurtado elige y vive varias lunas, dice, o sea, varios días, varios meses en esa situación. Pero en el fondo eran matrimonios, se habían enamorado y fíjense todo lo que habían sufrido con ese amor que escondido en España, cruzaron el océano, vinieron y ahora se iban a separar porque un niño estaba enamorado, ¿no? En un momento determinado, Siripo sale a cazar y se vuelven a encontrar. Se vuelven a encontrar no solamente una vez, sino varias veces. Hasta que
las otras concubinas de Sidipo, celosas porque era la favorita, le dicen, che, vos te vas a casar, pero acá viene Sebastián Hurtado. Sebastián Hurtado no está cumpliendo el pacto. Entonces, ¿qué hace Sidipo? Vuelve, un día sale a cazar, vuelve y los encuentra. A ella la cuelgan en un algarrobo y la prenden fuego, y a él también lo atan y lo matan a flechazos. Ese es el final de la leyenda de Lucía Miranda y cómo el rey Díaz de Guzmán explica la destrucción del Fuerza Antiespíritu a partir de esta amor-tragedia entre un matrimonio español y también la desgracia de dos hermanos de enamorarse de la misma mujer. Y les voy a contar cómo termina esto. Yo daba clases en Puerto Gaboto, en la secundaria. Y entonces me pasó un hecho con esto, porque ustedes van a Gaboto y cualquiera que ustedes le pregunten por Lucía Miranda, se les va a contar la leyenda. Porque, es más, se ha hecho tan carne y tan fuerte la oralidad que muchos lo toman como que es un hecho real, que así pasó y por eso se destruyó el fuerte. Y entonces, el dato fue que yo salía, me acuerdo, 6:30 de la tarde de la escuela y había una señora. Yo habría tenido 27, 28 años, ya tengo 45, así que hace muchos años atrás. Y entonces, una señora me estaba esperando y me dice, profesor, dice, ¿yo puedo hablar con usted? Sí. Dice, dígame, dice, ¿dónde la mataron a Lucía Miranda? Entonces yo no sabía qué contestarle porque era una leyenda. Digo, mirá, la leyenda dice que en el Bosque Bragado, digo, enfrente del Anegadizo. Ah, dice, no, dice, porque usted sabe, dice, que acá a mi casa viene un pastor. Dice, nosotros queremos ir a hacer un exorcismo porque hace 500 años que pasó y Gaboto no progresa. ¿No será porque todavía nos tiene encima la maldición de Lucía Miranda? Entonces por eso nosotros no crecemos, por eso nosotros no progresamos. Y entonces yo en el primer momento, viste, me llamó la atención y después le digo, mirá, es una leyenda, es un mito, pero bueno, si vos crees que la maldición de Lucía Miranda es la que no nos permite crecer, vayan a hacer el exorcismo, pero después piensen a quién van a votar, porque si no estamos fritos. Pero era una situación de una señora grande, mayor, y que estaba convencida de lo que estaba diciendo. Entonces es un hecho de la historia, cómo hace carne muchas veces el mito o la leyenda y se nos pega tanto en la cabeza, en la piel, que reaccionamos como si fuera verdad. Así que bueno, esa era un poco la leyenda de Lucía Miranda. Venir hasta el pueblo y bueno, contar también las historias y tan interesantes sobre todo. Le vamos a entregar un proceso dándole las gracias.